Esta es la noche de Halloween. Esta es la noche de las brujas, de los monstruos. Es la noche en la que los niños se disfrazan, se ponen máscaras y piden dulce o truco. Muchos de ustedes dirán sí, bueno, pero es una costumbre americana, la importamos. No era algo nuestro. En parte es cierto, pero también es verdad que el 31 de octubre siempre ha coincidido con festividades paganas relacionadas con el ciclo del sol. Y para exorcizar el miedo a la oscuridad, que empieza a hacerse cada vez más presente y que llegará a su punto máximo con el solsticio de invierno, los seres humanos han encontrado maneras incluso simpáticas precisamente para combatir este miedo. La fiesta de Halloween al final también es esto y nos enseña a no tener miedo de lo que no conocemos o de lo que podría asustarnos a primera vista. Entonces Giovanni y yo hemos decidido ofrecerles una historia un poco diferente de lo habitual. Una historia que es tan real, tan increíble que parece obra de un guionista de Hollywood o de un gran autor de cómics. Y quizá los cómics tengan algo que ver, pero lo descubriremos en unos instantes. Elegí una publicación de cómics, es 1994. Cuando, como añadido al segundo álbum del dibujante Mike Mignola, de su Hellboy, La Semilla de la Destrucción, hay una historia corta, un relato breve, en la que el investigador paranormal más grande del mundo se enfrenta a un criminal nazi. O mejor dicho, a lo que queda de ese criminal. Hermann von Klempt ya lo habíamos encontrado hace varios meses, cuando les mostramos ese video. Muy particular, sobre la influencia del nazismo sobre la fantasía de los dibujantes de todo el mundo y también sobre el impacto social que han tenido los cómics en la lucha contra el mismo nazismo. Hermann von Klempt es uno de los grandes adversarios de Hellboy. Y en esa pequeña historia se encuentra en Brasil. Ese Brasil que fue hogar de varios criminales que realmente huyeron del Tercer Reich en ruinas. Ese Brasil donde von Klempt, según Mignola, regresa varias veces, al menos 3 veces. ¿Pero por qué precisamente Brasil? Y tal vez Mike Mignola quiso dejar un huevo de Pascua. Una pequeña pista en su historia de cómic, solo para llevarnos a profundizar en una historia, que no es fruto de su imaginación, que no es un cómic, es una historia real. Es una historia realmente absurda, es una historia que nace en los años 30 entre 1935 y 1937, Hitler lleva pocos años en el poder. Ya está moldeando a Alemania como un estado totalitario. Del pensamiento único, en el que él, el Führer, manda sobre todo e impone su idea en cada aspecto, incluida la investigación histórica, genética y antropológica, ocultista y esotérica. Dentro de estas directrices se encuentra la Ahnenerbe, futura división de investigación de la SS. Ya la hemos tratado. La Ahnenerbe envía a sus hombres por todo el mundo. Los envía a los Pirineos en busca de los cátaros. Los envía al extremo norte del mundo, a Cabo Norte en Noruega, e incluso más allá a las islas Svalbard, en busca de las antiguas civilizaciones vikingas. También los envía al Himalaya. Es por la antigüedad y por las raíces ancestrales de la raza humana, por la antropología. Es increíble. En ese periodo, los nazis acaparan todo lo que pueden encontrar, incluida la famosa lanza de Longino. Pero entre las varias expediciones de la Ahnenerbe, hay una quizá poco conocida. Es la que fue a la Amazonia. La expedición al río Gerio, en el noroeste de Brasil. Una expedición guiada por un hombre, un joven explorador llamado Otto Schultz-Kampfenkes. Schultz-Kampfenkes tiene solo 25 años. Sin embargo, la Ahnenerbe ya le ha dado una tarea muy pesada. La de ir a Liberia, la única nación libre en el verdadero sentido de la palabra, del continente africano, mientras que el imperio de Etiopía ya está en la mira de los italianos, para documentar los supuestos orígenes de la raza humana a su regreso a Liberia. Es Heinrich Himmler en persona quien quiere entender y quiere conocer los frutos del trabajo de ese joven antropólogo. Himmler está obsesionado, quiere saberlo todo. Está convencido de la existencia del Dorado. Está convencido de la existencia de Perbórea. Está convencido de la existencia de la Atlántida y de Mu, antiguas civilizaciones de las que siempre se ha fantaseado, pero de las que rara vez se han encontrado pruebas concretas. Schultz-Kampfenkes, en cambio, tiene bases científicas sólidas y presenta un proyecto a Himmler, el de remontar el río Gerio, oficialmente para encontrar el Dorado. En realidad, para hacer algo completamente diferente,
Eso se descubrirá después. La expedición en Brasil no es fácil. No es fácil porque la zona norte de Brasil sigue siendo extremadamente salvaje. Todavía lo es hoy en día. En algunos lugares, imagínate en los años 30 del siglo pasado, lo es porque requiere una gran preparación. Lo es porque también requiere apoyos políticos. Y la Alemania nazi busca directamente esos apoyos a través de los canales diplomáticos con Getúlio Vargas, el entonces presidente dictador de Brasil. Vargas en ese periodo siente simpatía por los regímenes totalitarios de la vieja Europa. Y en el fondo, ante la insistencia alemana y la posibilidad de obtener fondos, dinero para más investigaciones, Vargas se siente tentado. No le molesta. Da su autorización. Así es como en septiembre de 1935 la expedición alemana parte y pone rumbo a Sudamérica y elige un lugar muy particular, Santo Antonio de Cachoeira. ¿Por qué digo que es particular? Porque entre todos los lugares posibles del norte de Brasil se elige precisamente un lugar en la frontera con la Guayana Francesa, una colonia de otra potencia europea, Francia, que no está teniendo buenas relaciones con la Alemania nazi. Y eso no cambiará ni siquiera después, con la Segunda Guerra Mundial. La misión de Schulz-Kampfenkel comienza en noviembre de 1935 como el gran jefe de los apaches. Winnetou guía la misión, lleva la expedición alemana más allá de la zona, hasta el límite de la frontera con la Guayana Francesa, hasta su aldea. Y desde ahí los lleva, desde el límite de la frontera con la Guayana Francesa hasta su aldea. Y desde ahí, en el transcurso de 2 años, los lleva hacia el corazón de la Amazonia más salvaje. Los lleva hacia otras tribus, las tribus Guayana y Guayapi, que en ese entonces se creían extintas, desaparecidas de la faz de la tierra. En cambio, se recogerán pruebas de su existencia, aunque estén escondidas dentro de la densa selva amazónica. Se dibujan nuevos mapas topográficos. Se descubren pequeños afluentes del río. En resumen, se realiza un trabajo que es en parte topográfico y en parte una misión antropológica. Schulz realiza un trabajo paciente, Kampfenkel, pero que en noviembre de 1935, la 1937, después de ni siquiera 2 años. La expedición tiene que regresar, tiene que volver al campamento base. El primer motivo de esta decisión es simplemente sanitario. Estalla una verdadera epidemia de malaria, de tifus, de beriberi. La expedición está diezmada. El mismo Schulz-Kampfenkel es afectado por esta epidemia. Es afectado por la difteria, otra enfermedad muy peligrosa. Los alemanes deciden regresar. En el camino, además, pierden a uno de sus hombres que muere. En mayo de 1937, la expedición desmonta el campamento. Se embarcan de nuevo con cientos de horas de metraje, de grabaciones obtenidas en la selva. Miles de hallazgos entre zoología, artefactos de los nativos y muestras de plantas. Mucho de este material hoy está en el Museo de Historia Natural de Berlín y regresa a casa. Schulz-Kampfenkel se convierte en una pequeña celebridad. Su aventura en el Amazonas se convierte en una película producida por la UFA, la productora cinematográfica alemana, bajo la dirección y supervisión del mismo Goebbels. Una película que se proyecta en muchas salas. Dura 90 minutos. Es una especie de documental que fascina a los alemanes sobre el lado más salvaje de Sudamérica. Pero Schulz-Kampfenkel no se limita a esto. También escribe un libro que se convertirá en un pequeño caso editorial. Luego llega la guerra. Las expediciones de la Agne Nerve se detienen, al menos en ciertos lugares del mundo. Y cambia toda la historia. ¿Pero termina aquí? Bueno, no exactamente. No exactamente porque esa tumba en la Laranjal do Jari, esa tumba del soldado Joseph Kreiner, el único muerto de la misión, una tumba que lleva la cruz de hierro y la esvástica, es una prueba concreta, aún hoy, del paso de los nazis. ¿Pero qué habían ido a hacer realmente a Brasil? Lo descubren, después de un tiempo, los mismos investigadores de los servicios secretos aliados. Primero los estadounidenses y luego los franceses. Los estadounidenses porque, en el marco de la doctrina Monroe, se habían mostrado bastante molestos por la presencia nazi en Brasil. Fue precisamente la diplomacia estadounidense la que intervino con Vargas para convencerlo de cambiar de opinión, a declarar a los nazis personas no gratas y hacer que los repatriaran. Además de los motivos sanitarios que ya les mencionamos.
Sin embargo, los franceses seguían muy desconfiados de esa elección de Schultz de Kampfenkel de establecer el campamento base en Santo Antonio del Cachoeira. ¿Por qué precisamente ahí, en la frontera con la Guayana? ¿Por qué motivo? ¿Qué se escondía detrás de esa elección? Eso se descubrió cuando terminó la guerra, cuando efectivamente las investigaciones realizadas llevaron a descubrir la verdad. La misión de Schultz-Kampfenkel, más allá de la espesura de la selva, más allá del deseo de descubrir nuevos afluentes del río Hari, más allá de la búsqueda de poblaciones consideradas perdidas, era solo el intento de poner una base nazi en Brasil para proceder, una vez desatada la guerra, a la conquista de la Guayana Francesa, del Surinam y de la colonia británica, compuesta por Georgetown y Cuyuni. Era solo una manera de echar raíces y prepararse para una invasión terrestre. Con la complicidad del régimen de Vargas, que en ese periodo sentía simpatía por Hitler y una profunda antipatía hacia franceses e ingleses. Luego, Vargas fue convencido de cambiar de opinión, de cambiar de bando, al grado de que el mismo Brasil, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, terminaría alineándose con los aliados. Es una historia muy extraña, la de la expedición nazi en la Amazonia. Es una historia que ha generado leyendas, acompañadas después de la guerra por muchas historias, verdaderas, falsas o manipuladas, sobre la huida de los jerarcas a Sudamérica. Jerarcas que, como hemos visto en otros videos, el de Adolf Eichmann, el de Klaus Barbie, el de Mengele o el de Rochman, efectivamente huyeron a esas zonas. Con el paso del tiempo, la fantasía de los escritores haría el resto. Primero ese famoso libro, esa novela Los niños del Brasil, que luego se convirtió también en una película de gran éxito. Y luego, como decíamos, 1994, el dibujante Mike Mignola lleva a su Hellboy a Brasil, tras la pista de un criminal nazi un poco particular. Von Klempt, una cabeza en un frasco, literalmente, que siente pasión por transformar animales inocentes, principalmente gorilas y monos, en una especie de monstruos de Frankenstein que él controla. Esa historia de 1994, que está ambientada en Macapá, justo a poca distancia de Santo Antonio del Cachoeira, es solo el primer paso. Según Mike Mignola, Von Klempt, este extraño personaje nazi de los cómics, regresa una y otra vez a Brasil. Ya había estado allí en 1952 en una historia muy oscura, que el mismo Mignola cuenta en una de sus miniseries titulada precisamente 1952. En este caso, Von Klempt crea un ejército de cyborgs partiendo de cadáveres para intentar resucitar el Tercer Reich. Luego, justamente la historia, incluida como corto. En 1994, la desaparición de algunas campesinas en la zona de Macapá, que Hellboy descubre que están siendo usadas para experimentos inhumanos. Siempre a favor del científico loco nazi. Y finalmente, en El Gusano Conquistador, miniserie de 2001, Von Klempt regresa y cuenta cómo volvió, después de su última desventura, a Brasil, descubriendo solo que su antigua base, con sus viejos proyectos, sus tecnologías, incluso sus aliados, todo había sido arrasado. Ya no quedaba nada, todo había sido devorado por la selva. Todo ya era inutilizable. ¿Quién le había dado a Mike Mignola la idea de la base nazi en el norte de Brasil? Probablemente Mignola había estado de visita en Berlín, en el Museo de Historia Natural. Se había enterado de esa expedición. Había leído el libro, escrito por el jefe de esa expedición, escrito por Otto Schulze-Kampfenkel. Probablemente Mignola lo sabía y recurrió a esta información para crear una historia increíble, que incluso en su fantasía tenía destellos y un fondo de verdad. Es una historia propia para la noche de Halloween. Es una historia que mezcla la humedad de la selva, el sol que a veces desaparece detrás de las plantas, las enfermedades tropicales, las tribus indígenas, a veces hostiles, los animales peligrosos, el encanto perverso del nazismo con la ciencia ficción, con un diablo que combate a los de su propia especie, Hellboy, y con el clásico científico loco. Tenemos una mezcla perfecta que puede animar su noche de Halloween, esperando que no les cause pesadillas, esperando que ninguno de ustedes llegue a soñar esta noche con la cabeza de Von Klempt en el frasco, sus Krigafe, o peor aún, la tumba de Joseph Krainer en el Aranjal do Heri. Esa tumba que todavía existe hoy,
ahí, con su cruz de hierro, con su esvástica, para testimoniar una hazaña imposible, una hazaña nunca antes intentada. Una misión secreta que podía cambiar radicalmente el curso de la historia, si no de todo el planeta, al menos de Sudamérica. ¡Feliz Halloween! Buena.